Petristas. Tal como se dijo y se advirtió, el narcoparaco guerrillero, ampón criminal mitómano engañabobos de Gustavo Petro está a punto de culminar el genocidio que lleva planeando por más de 40 años. Y al igual que Hitler asesinó millones de judíos, Gustavo Petro está planeando asesinar a millones de colombianos. Se filtró una carta que 3 de las EPS más grandes del país le enviaron a uno de los criminales pertenecientes a la banda criminal de Gustavo Petro, al ministro de Salud, a Guillermo Jaramillo. En la carta, las EPS le piden al ampón de Jaramillo una reunión urgente para poder solucionar la falta de adición presupuestal que el gobierno del guerrillero exconvicto criminal narcoparaco engañabobos de Gustavo Petro no quiso hacer a la salud. Pero esta crisis es una crisis totalmente planeada por el guerrillero ampón engañabobos de Gustavo Petro. De hecho, en entrevista lo decía sin sonrojarse. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. En pocas palabras, el guerrillero ya había anunciado que no iba a financiar la salud de los colombianos y que simplemente dejaría que las EPS fueran quebrando de manera sistemática, para que así los colombianos aprobáramos su reforma que busca que los políticos corruptos como él, su hijo Nicolás, Laura Sarabia, Armando Benedetti o Gustavo Bolívar sean los que manejen la plata de la salud. ¡Las EPS son malas! ¡Solo nos roban! ¿Cómo se les ocurre que una EPS va a atender un tratamiento tan costoso como el cáncer y pagar más de 150 millones de pesos por un paciente en vez de llevarlo al indio amazónico? Él cobra por ahí 20.000 y lo sana uno en una consulta sin medicamentos y le lee las cartas. ¡Ay, cositas brutas! Los petristas aseguran que las enfermedades complicadas, los tratamientos costosos y los exámenes carísimos se curan con que el indio amazónico le lea las cartas al paciente y con que le den esa platica a los políticos corruptos. La crisis de salud es tan prioritaria y urgente que las EPS en esa misma carta le advierten al ampón ministro de Salud que en septiembre todos los usuarios van a estar en riesgo. En pocas palabras, que si el guerrillero ampón criminal engañabobos de Gustavo Petro se sigue robando la plata de los colombianos, metiéndola en maletas y dándosela a Laura Sarabia para que la lleve al extranjero, usted en septiembre no va a tener ni especialistas, ni citas médicas, quizás no medicamentos y mucho menos cirugías. Y frente a esta petición urgente de las EPS al ampón ministro de Salud y al criminal paraco narcoguerrillero engañabobos de Gustavo Petro, la respuesta fue que están armando una tormenta en un vaso de agua. Y después una rueda de prensa para demostrar que aquí quieren hacer una tormenta en un vaso de agua. Y eso sí tampoco lo podemos nosotros aceptar. Así no se atienden las cosas. Señora, usted que votó por Petro y necesita medicamentos para el cáncer de mama, no joda, usted está armando una tormenta en un vaso de agua. Vaya, echa a ver para la casa. Señor, usted que votó por el cambio y necesita exámenes, medicamentos y cirugías, no joda, echa a ver para la casa.
Deje de armar una tormenta en un vaso de agua. Eso sí, no se le olvide en octubre votar por El Cambio y por Gustavo Bolívar para alcalde. El cambio es imparable. Así las cosas, mis queridas cositas brutas del petrismo. Se les dijo y se les advirtió que Petro era sangre, destrucción, hambre, lágrimas y muerte. Y está a punto de empezar el genocidio más grande de la historia de Colombia y el mundo.